Vamos a hablar en esta noche acerca de llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y quiero tomar un versículo de la Biblia para que veamos ahora 3 puntos o 3 encabezados importantes de este tema. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, su capítulo 1, versículo 2. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Me encanta, hermanos, este texto que fue escrito hace tantos años por el apóstol Pablo a una iglesia en Corinto, en donde Pablo resalta algo aquí bien importante en sus últimas frases, y es: los llamados a ser santos, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice Señor de ellos y nuestro, refiriéndose a los muchos llamados a ser santos que él no conocía, que él ni sabía dónde estaban ni si existían, pero que estaban regados en las diferentes regiones. Quizás no por la predicación de él, porque recuerde que cuando fueron dispersos y expatriados, salieron de Jerusalén convertidos muchos y se asentaron en diferentes lugares siendo iglesia. Y ya después viene el apóstol Pablo a los gentiles, para enseñarles el verdadero fundamento en el cual ellos habían creído. Pero interesante, porque hoy en día esas palabras tienen que seguir retumbando, hermanos, y nosotros, la iglesia, lo tenemos que tener claro, que somos la iglesia de Dios. Mire que, y a propósito del domingo, no le está dando un nombre con razón social ni personería jurídica, no existía obviamente, sino que le está diciendo la eclesía de Dios, los llamados fuera, los llamados a ser salvos, aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso hoy en día sigue igual. Y también tenemos que decir los que en cualquier lugar de este mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Señor de ellos y Señor nuestro. Esto quiere decir que la iglesia del Señor es grande, hermanos. Nosotros a veces pensamos que pequeño nuestro cerebro para comprender y entender lo grande que es la iglesia de Cristo. La iglesia es grande. Que tú y yo no la conocemos es otra cosa. Nos debemos gozar por saber que somos parte de su cuerpo. Pero la iglesia es grande. Aquí en esto, cuando vemos que Pablo dice llamados a ser santos, Pablo está enfatizando, y es lo que en todas sus cartas, y es del consejo bíblico, en lo que se centra, o el objetivo del consejo bíblico, aquellos llamados a ser santos son llamados a ser santos en su vida práctica, o sea, en la practicidad de su vida, en el diario de su vida. Es una muestra viviente. La santidad debe ser una muestra viviente en el creyente, en el convertido, y una muestra viviente, una muestra o una manifestación de lo que hay interno en nosotros, una manifestación visible,
Uno no solo es santo por dentro, uno es santo por fuera. Pero ese ser santo por fuera, más que un indicador o un adjetivo que nos han querido mostrar siempre como un adjetivo o de alguna manera, es el ser santo por fuera en toda nuestra manera de vivir. Porque a nosotros, ¿quién nos puede ver el corazón? Solo Dios. Los hombres no nos ven el corazón, ¿o sí? ¿Qué nos ven los hombres? Aparte de lo físico, claro, ellos ven un cuerpo, una persona. ¿Qué más ven los hombres? Nuestra conducta. ¿Qué más ven los hombres? Nuestro comportamiento como tal con los mismos hombres de afuera, nuestra familia, o sea, todo lo que somos nosotros como personas. Por eso le digo que no solo se puede quedar en un adjetivo, ¿cierto? O en lo que nos han querido mostrar de la parte de afuera. No, nosotros somos santos por dentro y debemos ser santos por fuera. Y ese santo es una practicidad continua de la vida. Todo lo que hacemos, conducta, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo vestimos, todo hace parte de esa santicidad, de esa santidad vivida y mostrada en el exterior. Pero eso sale ¿de dónde? De la santidad interna que tenemos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros somos el reflejo externo de lo que somos internos. Lo que somos internamente, vamos a reflejarlo externamente. Una persona si internamente vive una vida de amargura, créame que no va a mostrar externamente otra cosa sino amargura. ¿Cierto? Si una persona internamente está sumida en una tristeza, en un dolor, externamente va a mostrar una aflicción y una tristeza y dolor. Y mire que esto no está y no tiene nada que ver con todavía un vestido. Estamos hablando del comportamiento o la manifestación de un sentimiento. Si una persona por dentro está llena de odio, pues lo que vamos, porque el corazón no lo vemos, lo que vamos a ver en la persona con los demás es odio, egoísmo y cantidad de manifestaciones derivadas de ese odio. O sea que el llamados a ser santos tiene que ver con la vida práctica, la vida continua, la práctica nuestra del día a día, mostrando lo que somos por dentro. La vida cotidiana, amén. Por eso dice los llamados, a todos los llamados a ser santos. Fuimos llamados a ser salvos, ¿cierto? Y después de que Él nos llama a ser salvos, nos salva, pues Él nos santifica y hace su obra de santificación en nosotros. Y en esa santificación nos sigue diciendo, sean santos. O sea que nos llama a que sigamos siendo santos. Y la palabra santo significa apartado de el mundo o apartado del pecado para Cristo. Entonces, dicho esto, veamos tres aspectos de esto que estoy hablando. Primero, para poder entender que yo voy a caminar en santidad, primero debo entender que para que llegara a esa santidad, primero llegó la justificación o la justicia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, verso 30, Pablo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, llamados. A los que predestinó, la palabra predestinar es aquellos que fueron anticipados antes de, ¿cierto? Anticipados. En su destino. Ahora le pregunto, si somos salvos y si somos hijos de Dios y estamos aquí, ¿nosotros éramos de esos que Él predestinó? Claro que sí. Y dice Pablo, no lo digo yo, a los que predestinó, a estos
también los llamó, porque estaban ya predestinados desde antes de la fundación del mundo, y a esos que están predestinados, Él los llama. Y a los que llamó, a esos también justificó. Aquí se cumple el primer mensaje de hace 8 días, llamados para ser salvos. Los que llaman los justifica. Y la justificación tiene su lugar en la cruz del Calvario. Recuerde que Él nos justificó mediante el sacrificio que se hizo en la cruz a través de Cristo mismo. Tomando Él el lugar nuestro, muriendo en la cruz y cargando el pecado de todos nosotros. Cuando creímos en ese llamado, porque habíamos estado predestinados a esto, y creímos, pues entonces Él nos llama, oímos su voz y nos justifica. En esa justificación que el Señor nos da, Él nos regenera. La palabra regenerados tiene que ver con nuevos nacidos o nuevo nacimiento. A los que Él justifica los hace nacer de nuevo. Mire, nos ha predestinado y a esos que predestinó los llamó para justificarlos, que somos nosotros cuando oímos su voz. Nos justifica en la cruz del Calvario y creyendo nosotros a esa justicia divina en la cruz, pues nos regeneró, o sea, nos hizo nacer de nuevo. Y al regenerarnos, viene como resultado, nos santificó. Y la palabra santificación tiene que ver con limpieza, nos limpió completamente. La cruz del Calvario y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para perdonar nuestros pecados, dándonos justificación o justificándonos por los pecados que nosotros teníamos que pagar y declarándonos inocentes cuando éramos culpables, todo porque aquel Jesús, el inocente por excelencia, había recibido nuestro castigo. En esa aceptación de esa justicia de Dios, nos hace nacer de nuevo. Porque creímos y nacimos de nuevo. Creímos en la justicia divina. Creímos en la justicia de Dios. Creímos que Él murió por nosotros. Nacemos de nuevo por el Espíritu. ¿Vamos hasta ahí bien? Y nacemos de nuevo, pero en ese nuevo nacimiento nos santifica. O sea, nos purifica, nos limpia. Nos limpia. Y van a ver ustedes que esa santificación o esa santidad se da de inmediato en nuestra vida, pero Él ordena de que la mantengamos continua, que es lo que dije al principio, en nuestra practicidad de vida o en nuestra vida práctica. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Mire lo que Pablo dice. Y aquí aclaro con este versículo lo que estoy diciendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Venga, nosotros que éramos antes de la justicia, antes de haber aceptado aquella justicia divina, porque a los que llamó justificó, ¿qué éramos nosotros? ¿Justos? Me están entendiendo, ¿no? Vamos ahí en el hilo. Éramos injustos todos. Y si éramos injustos, entonces estábamos ¿qué? Sin reino y sin Dios. No teníamos herencia. Y está diciendo Pablo, ¿no sabéis, pregunta, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Da una lista, que esa lista yo puedo decir es interminable. Y ahí están mencionando algunas características de los injustos, ¿cierto? Que dentro de esas características nosotros éramos compatibles en muchas cosas, ¿sí o no? Pero sigue diciendo, y esto erais. Vea, y esto erais. Ese erais está en qué tiempo? Presente. Está en pasado, tiempo pasado. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Y cuando se lava algo es para quitar lo sucio, hermanos. Cuando usted lava la ropa es porque necesita quitar el sucio de la ropa. Cuando usted lava los zapatos es porque necesita quitar el sucio de los zapatos. Cuando usted se lava el cuerpo es porque necesita quitar el sucio del cuerpo, ¿cierto? Pues el Señor está diciendo que eso éramos algunos, porque eso era inmundicia en nuestra vida. Pero dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Y qué sigue? Ya habéis sido santificados. O sea, limpios, pureza, purificación. Ya habéis sido justificados. ¿Sí ve cómo va yendo el orden? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Judas capítulo 1 versículo 1. Judas, se apagó la cámara del Zoom. Judas capítulo 1 versículo 1. Ya volvió. ¿Está prendida? Vea, apareció el logo. Ah, ok. Si Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que llamados. A los llamados. Aquí están los llamados. Amén. Y dice, santificados, o sea, limpios. Esos llamados a ser salvos son llamados a ser santos porque Él mismo los santifica. Santificados en Dios Padre. Y aparte de que los santifica o nos santificó, nos limpió, dice, y guardados en Jesucristo. Nos guarda. ¿Y sabe para qué nos guarda, hermanos? Para que mantengamos esa pureza, así como Él es puro. Porque eso dice la palabra. Por allá no dice en Apocalipsis, aquel que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero aquel que es puro, purifíquese todavía. O sea, en otras palabras, aquel que es santo, santifíquese todavía. Y para que eso sea logrado, estamos guardados en Cristo. Y guardados en Cristo lo podemos lograr. Amén. O sea que los que fuimos justificados por la gracia de Dios, al haber nacido de nuevo, recibimos este beneficio que Dios da, y es la limpieza de nuestra vida, la limpieza de nuestra alma, la santificación interna para demostrarla externamente. Por eso cuando usted y yo, llegamos a la iglesia, llegamos con una cantidad de situaciones en nuestra vida. Y no me refiero tanto a los problemas, porque es que los problemas nos acabaron. Usted llegó a la iglesia junto conmigo y seguimos metidos en problemas, ¿sí o no? ¿O se acabaron los problemas? ¿A quién le acabaron los problemas cuando llegó a la iglesia? ¿A quién? Alguien levante la mano de verdad. Porque una vez un hermano me dijo, yo mantengo tan contento hace años. Y yo le dije, ¿por qué? Yo no tengo, me dijo así, no sé qué es pasar por una prueba. Y yo le dije, wow, tremendo ese hombre. Y eso es tremendo y no es rey. No es rey, porque alguien que diga no pasó por prueba, pues entonces no es hijo, porque Dios a sus hijos los prueba. Ay, que no tengo aflicción. ¿Quién no pasa por aflicciones? Si el Señor mismo dijo en el mundo, entonces el Señor sería mentiroso. O sea, todos hemos pasado por problemas, todos teníamos problemas. Pero me estoy refiriendo que cuando llegamos cargados de pecados. Pero cargados, hermanos. Unos de una manera, otros de otra. Pero
pecábamos por naturaleza. ¿Sí o no? Y lo único que se manifestaba en nuestra vida era pecado, maldad. Todo lo que había dentro de nosotros se veía reflejado en nuestra vida diaria por fuera, continuamente, en nuestras acciones. Por eso yo me aterro, hermanos, y siempre lo voy a enfatizar: vistamos como hijos de Dios. Amén. Pero me aterro porque la santidad se la ponen sola a la vestimenta y no a las acciones del justo. ¿Yo qué me gano con vestir bien bonito si mi vida y mi conducta es deplorable ante los ojos de Dios? Yo me puedo poner el saco, la corbata y estar todos los días ensacado, pero si mi conducta y mi vida práctica no muestra una vida santa, de nada me sirve el saco y la corbata y llevar la Biblia. Son las acciones, hermanos, y la acción es lo que yo vivo, lo que yo hago. Las acciones diarias, la obra de cada uno de nosotros, lo que sale de nuestro corazón, porque la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, pero gracias a Dios que ese corazón también fue transformado, para que ya no salgan los malos pensamientos. Pastor, y entonces ¿cómo así? Me llegan malos pensamientos. No se preocupe, que hay dardos del maligno con pensamientos que llegan a su vida. Siempre van a haber malos pensamientos, pero yo estoy seguro, hermanos, que esos malos pensamientos que le llegan a un verdadero hijo de Dios son dardos que el maligno le está enviando. Pero también estoy seguro que el hijo de Dios tiene cómo contrarrestarlos. ¿Sabe por qué? Porque el hijo de Dios tiene un corazón renovado y transformado. Por eso dice la palabra: hijo mío, dame tu corazón y tus ojos vean por mis caminos. O sea que fuimos nacidos de nuevo para santificación, limpieza. Y por eso digo, llegamos a la iglesia, llegamos cargados de pecado, con muchas situaciones, pero comenzamos a vivir una vida diferente. Y eso no solo lo notamos nosotros, eso lo notó nuestra familia, eso lo notó nuestros amigos, eso lo notó nuestros vecinos. Comenzaron a ver, mire, a ver cambios en su manera de hablar, cambios en su manera de actuar, cambios en su manera de comportarse, cambios en todos los aspectos de la vida, y también cambios en su manera de vestir. Porque quizás muchos vestíamos vulgarmente, y ahí sí entra la vestimenta. Pero un hijo de Dios ya sabe que vulgarmente no se viste, sino que su vestir debe agradar a Dios 100%. Y eso es sencillo. Párese en el espejo, mírese y vea si su vestir va acorde a lo que sería expresar lo que un hijo de Dios debe expresar en su vestimenta como hijo de Dios. ¿Y a qué me refiero? Decoro, modestia y pudor. No a moda, sino a decoro, modestia y pudor. Ya, pare de contar. Sí, Señor, bien. No hay inmoralidad en mi manera de vestir, no estoy mostrando partes íntimas de mi cuerpo, estoy de una manera pudorosa vestido. De hecho, la palabra decoro viene de decorar, y no lo muestran así, pero se decora, se viste bien, se hermosea para usted mismo o para usted misma, para su esposo, para el Señor. Porque también está la otra parte, descachalandre. Hay quienes ya se abandonan y se descachalandran. ¿Sí dice así? Descachalandrados, que le decían a uno. Sí. Y eso, mejor dicho, ya no les importa, porque no, pues, el Señor no ve, y van al extremo, ¿no? No está tan preocupado en no. Tanto hombres como mujeres, y ya se abandonan en su forma. No. Mantengamos bien, hermanos, en nuestra manera de vestir. Y con modestia, ser modestos como vestimos, no extravagantes ni exagerados. Ya, principios bíblicos, y hágale, camine, porque un hijo de Dios así viste. Pero que en su vida diaria y en su caminar siempre sus acciones sean justas delante de Dios.
una buena conducta, un buen comportamiento, unas buenas obras como hijos de Dios. Ahí está. Yo en estos días enseñé el verdadero vestir del cristiano, ¿se acuerdan? Amén. Y ahí hablamos de todo eso. Ahora, tercero y último punto. Sí, último punto. Sí, hermanos, último punto. Ya voy a acabar. El Señor nos llama a ser santos. Después de habernos justificado, nos santifica, pero en ese santificar nos sigue llamando a esa santidad. ¿Sabe por qué? Porque Él va a volver. Y va a volver por una iglesia santa. ¿Sí lo escuchó? Va a volver por una iglesia santa. Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, lo que vengo diciendo hace rato, la limpieza, la purificación, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, hermanos, el Señor, el mismo que funda la iglesia o fundador de la iglesia, cuando dijo: edificaré mi iglesia, mi eclesía, Él mismo se encarga de introducir a su eclesía los que han de ser salvos, los que han de ser parte de su reino. Él mismo los justifica, Él mismo los regenera y hace que nazcan de nuevo por el Espíritu. Él mismo los santifica, los limpia, los purifica, y Él mismo les dice: esto es necesario porque yo me la tengo que presentar a mí mismo como una iglesia sin mancha ni arruga, santa. ¿Y sabe para qué? Para el día del regreso. Porque cuando Él vuelva por la iglesia que compró, Él se va a llevar la iglesia, sí, pero la iglesia que es santa. Porque yo puedo decir soy iglesia, y eso hoy en día se ve a todo pulmón, se escucha más bien a todo pulmón la gente decir: yo soy iglesia, yo estoy bien con Dios. Es impresionante, hermanos, usted escuchar personas que su vida de practicidad continua en esta vida diaria es todo lo contrario a una vida de un cristiano, y digan que están bien con Dios. ¿Los has escuchado? Yo los he escuchado. Creen que están bien con Dios. No, eso pasa como los seguidores, los musulmanes, hermanos, los seguidores de Alá y toda la creencia que ellos tienen. Ellos creen que están bien cuando inmolan y matan cantidad de gente en nombre de Alá. ¿O no creen que están bien? Ellos creen en su mente, ellos dicen: esto es servicio a Alá, y ¡boom! Y muérase quien se muera. ¿No dicen que las Torres Gemelas iban unos de esos que fueron los que hicieron que el avión se fuera derecho para las Torres Gemelas? ¿Ah? Sí, pero eran seguidores, y en la historia y en los documentales se dice que lo hicieron en nombre de Alá, que era un servicio por la guerra que tenía Estados Unidos con ellos, y que Dios los iba a llevar al paraíso después de inmolarse, porque ellos creen en la inmolación. Hay gente que cree eso, hermanos, que quitándose la vida le sirvieron al Señor. Y es una cosa rara. Asimismo hay cristianos que creen, bueno, asimismo hay personas que creen ser cristianas viviendo una vida no digna delante de Dios. Realmente el que se engaña es la misma persona. Si, hermanos, dígame si uno mismo no sabe cómo vive. No, vean, nosotros podemos aparentar en la calle, nosotros podemos aparentar con las personas, pero uno mismo, ¿cómo aparenta uno mismo? ¿Cómo se aparenta uno mismo a uno mismo? Ahora le pregunto, ¿cómo le aparentamos a Dios? Si Dios conoce todo lo más íntimo de nosotros, ¿cómo podemos aparentarle a Dios algo que no somos? ¿Cómo? ¿O a dónde nos vamos a esconder de Dios? Como dice el Salmo 139, qué bonito que lo cantemos un día.
¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago en la tierra estrado, ahí estás. Si debajo de la tierra, ahí es. O sea, Dios lo llena todo, hermanos. En todo lugar está. No, el Señor viene, sí, Él viene, pero viene por su iglesia santa, una iglesia santificada, una iglesia purificada, una iglesia lavada con su sangre. Y el que no se halle en esa santidad se queda. Así de sencillo. El que no se halle dentro de esa santidad de Dios se queda. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, esto es serio, la vida cristiana es seria. Después de escuchar un culto de estos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir comportándonos? Y vuelvo y digo lo que siempre digo: esto debería estar lleno de todos los hermanos escuchando este mensaje. No sé por qué los miércoles a veces pareciera que no fueran tan importantes. Y hay gente que piensa, no, el domingo. No, para mí todo. Y una vez una hermana hace muchos años dijo: el domingo es el día más importante. Para mí todos son importantes, porque en todo hay palabra de Dios. Después de que haya palabra de Dios, muy importantes. ¿Ah? Ah. Amén. Entonces qué bueno que nosotros nos revisemos, porque es que el llamado es a ser santo continuo, no santo un día. Ay, hoy soy santo y mañana no soy santo. No, eso no se puede. O soy santo o no soy santo. O estoy apartado del mundo y del pecado o no estoy. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? No me preocupe, que los frutos lo muestran. Hermanos, el fruto. Y aquí ya vimos también el discipulado del fruto del Espíritu. Mire cómo conectan todas las enseñanzas de mes a mes. El fruto del Espíritu en mi vida muestra si lo soy o no lo soy. Párese de cabezas. Alegue con Dios si quiere. Haga lo que quiera. Pero si el Señor viene por su iglesia, aquella iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y nos halla no santos, créame que nos quedamos. Ahora hay una garantía, es lo que yo siempre hablo. El que es. El que es. Pero ese que es, que Dios llamó y justificó, que estoy seguro que no se va a perder, Dios cada día va a irlo llevando de aumento en aumento, de progreso en progreso y de santificación en santificación, hasta que Él vuelva. ¿Y sabe por qué es tan necesaria esa santificación? Porque es que aunque somos de Cristo, vivimos por el Espíritu, estamos en un mundo de pecado. Todavía no estamos en el cielo. Y todo lo que tiene que ver con esta humanidad y este mundo está contaminado por el pecado. ¿Ya entiende por qué la santificación? Todos los días nosotros debemos vivir en esa santificación, apartados del mundo para Cristo, apartados del pecado para Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17 dice, aquí le voy a dar un síntoma de esa santidad: seguí la paz con todos. ¿Usted está en paz con todos? Y no necesariamente con plata, de platas, de deudas económicas. ¿Usted está en paz con todos? Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual, o sea, sin esa santidad y sin esa paz, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Y eso se lo voy a mostrar de dos maneras. Nadie verá al Señor ahora y nadie verá al Señor en el futuro. Escúcheme, sin la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios, que es la paz que Él hizo con el hombre, por causa del pecado trajo la paz. Sin esa paz y sin la santidad no hay manera que alguien entre al reino de Cristo. Sin esa paz y sin esa santidad. Y si alguien no entra al reino de Cristo, pues no hay manera que vea a Cristo. ¿O sí? Se los muestro. Nicodemo,
Estaba hablando con Jesús. Nicodemo era rabí, letrado en la ley. Y Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Él mismo. Jesús es el rey. Jesús es el reino. O sea que el rey, el cual es el reino, estaba parado frente a Nicodemo. Y el rey, que es el reino y que es el Señor, le está diciendo: si no naces de nuevo no podrás verme. Eso en otras palabras lo que le estaba diciendo. Y créame que no lo estaba viendo, porque tenía frente a Jesús y pensaba solamente que él había hecho algo grande y dijo: tienes que venir de Dios por las obras que haces, pero no lo estaba reconociendo como tenía que reconocerlo en ese momento. Según los escritos, Nicodemo más adelante llegó, se convirtió, o sea que vio el reino. Podía ser letrado, podía ser estudiado, lo que sea, pero no veía el reino, no veía el rey. Por eso, sin esa paz y sin la santidad, nadie ahora lo puede ver. Por eso es la persona que sigue en pecado, aunque vaya a una iglesia, aunque se siente en un asiento como estos, o a cualquier lugar llamado iglesia, como se llame, se sienta y está, cante, ofrende, haga lo que quiera, pero si no está en la paz de Dios y no vive en la santidad, no ve a Jesús. Y no puede verlo ni en la iglesia misma, no puede verlo ni en su vida, no puede verlo por ningún lado. Aunque procure verlo, no lo va a ver. Porque para ver al Señor hoy, tengo que estar en paz con Él y en santidad. ¿Y dónde lo veo? Yo lo veo en sus obras. Yo lo veo en la iglesia. Yo lo veo en usted, hermano. Yo lo veo en todo aquel que ha sido transformado y lavado con su sangre. Ahí yo veo a Cristo. Pero también me da la seguridad que con esa paz, la cual sigo con todos y con mi propia vida, y esa santidad, no solo lo veo ahora, sino que lo veré cara a cara un día. Porque dice la palabra que un día lo veremos tal. ¿Usted lo quiere ver? ¿Usted lo quiere ver? ¿Usted lo quiere ver? Lo queremos ver tal y cual como Él es, tal y cual como Él se manifestó y resucitó en gloria. ¿Quieres verlo? Claro que sí queremos verlo. Sigamos en paz con todos y sigamos en santidad con todos para que lo veamos, hermano, en aquel día. Y mire lo que sigue diciendo: cuidado, mirad, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje brotar, ¿qué? Que alguno deje brotar, ¿qué? Bueno, una raíz de amargura. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios brotando alguna raíz de amargura. O sea que la raíz de amargura, bueno, la amargura, dice por allá: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para la redención. Quítese de vosotros toda, ¿qué? Amargura. Empieza con amargura. Y cuando habla de raíz, no es solo la amargura, es todo lo que está enraizado en la amargura y lo que desprende de una amargura. ¿Usted ha conocido en su vida a alguien amargado? Pues imagine la palabra amargado. Yo creo que, y debe ser difícil, una persona amargada amarga todo. ¿Sí o no? Una persona amargada llega a una fiesta, daña la fiesta. Porque por ella llama amargo. Y hay una amargura interna, todo lo contamina, todo lo amarga. Pero hay raíces de amargura con la familia misma. Hay gente que ha dejado brotar en su corazón raíz de amargura con un familiar, ¿sí o no? Y es tanto que no puede ver porque se le amarga al rato. Eso es un peligro. Cuidado. Ni con un familiar, ni con un vecino, ni con nadie. Nos han hecho agravios, sí. Pero ¿qué debemos hacer? Perdonar. ¿A quién no le ha humillado algún día en su vida? ¿A quién no le han hecho un mal algún día en su vida? ¿A quién no han robado? Pero ¿qué tenemos como hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. ¿Sí o no?
Perdonar, perdonar y perdonar. ¿Y cuántas veces lo perdono? 70 veces 7, dice Pedro, el Señor a Pedro. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, no está diciendo que pasó, es un supuesto. Mira bien, no sea que alguno deje. No está diciendo, miren, alguno dejó brotar. No, está colocando un supuesto el escritor a los hebreos. Pero mire la palabra que dice, y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean. O sea que la raíz de amargura contamina a otros. Versículo siguiente. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto es bravo, yo. Esto es bravo. Dice la Biblia, Esaú procuró, despreció la bendición de Dios en el contexto de lo que sucedió, vendiendo esa bendición por un plato de comida. Y dice la Biblia, y lo está registrando el escritor a los hebreos, que él después procuró otra vez esa bendición. Y la procuró con lágrimas. O sea, como quien dice, se arrepintió. Y está diciendo que pasó al arrepentimiento. No, no, hermanos. Mire que a veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. ¿Sí o no? A veces nosotros queremos salvar a la humanidad mejor que Dios mismo. ¿Sí o no? Y mire, ojo, porque hay gente que lo único que ha hecho es ser estorbo en la obra de Dios. Y después quizás querrán con lágrimas buscar la bendición de Dios o la salvación. Y si Esaú no la tuvo, yo sé que a muchos les va a pasar lo mismo. Señor nos guarda. Para terminar, hermanos, como conclusión, el Señor nos llama a ser santos porque Él es santo. Si somos hijos de nuestro Padre, tenemos que tener, ahí sí como dicen muchos predicadores, el ADN de nuestro Padre, la genética de nuestro Padre, la herencia de nuestro Padre. Si nuestro Padre es santo, pues los hijos son santos. Amén. Si Él es santo, yo soy santo, dice la palabra. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 17. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. ¿A qué nos está llamando el Señor? A ser santos en algunas cosas, en toda nuestra manera de vivir. O sea, lo que dije al principio, una vida práctica, diaria de santidad. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra, la acción de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje en el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. Conducíos, caminemos, vivamos todo el tiempo de nuestro peregrinaje en esta tierra antes de irnos con el Señor. Conduzcámonos en temor, conduzcámonos, vivamos en santidad en todo momento y en todo tiempo y en toda nuestra manera de vivir. En toda, dígalo, en toda la manera de vivir. Vivamos en santidad, porque Él es santo.
yo debo ser santo. Y le voy a dar una buena noticia, que es la noticia inicial, y ya se la dije, se la repito. Él, no tú, Él te hizo santo. Él. Tú y yo lo único que debemos hacer es mantener en esa santidad que Él nos dio. Y hermanos, yo creo que todos concuerdan conmigo en esta noche en algo. Si hemos recibido esa santidad del Santo, ya en nuestro corazón no hay deseo para ir a la inmundicia. Y eso es una garantía, y eso es una bendición. Pero si alguien que me escucha, si alguien de los que está aquí en su corazón tiene inclinación y deseo a la inmundicia, al pecado, a hacer lo malo, o vive en lo malo, la única opción que tiene es decirle al Señor: regenérame, porque aún no he sido regenerado. Justifícame, porque aún no he sido justificado. Sálvame, porque aún no he sido salvo. Y santifícame, porque aún no he sido santificado. Porque si somos santificados, vivimos en santidad por Él hasta que Él venga. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por esa santidad, un atributo tuyo que decidiste compartirnos a nosotros, los seres humanos, los que vivimos en esta tierra, los cuales no la conocíamos y no conocíamos dicho atributo, porque nuestra vida era lo contrario. Pero ahora nos gozamos en ti, Señor, porque podemos decir que caminamos en tu santidad, que caminamos en tu santidad, y que día a día, Señor, vamos creciendo, vamos mejorando, vamos santificándonos con tu palabra, la cual nos limpia todos los días, entendiendo que este mundo de contaminación, de pecado, de maldad, no podrá hacer frente a nuestra vida, porque tú estás con nosotros y tú nos guardas para poder estar en esa santificación a la cual nos llamaste. Gracias, Señor, por este llamado precioso a ser salvos, pero este llamado hermoso a ser santos. Sí se puede, iglesia. Sí se puede, hermano y hermana. Crea que usted es un santo de Dios. Crea que usted es una santa de Dios. Y que cada día mirará su propia vida para purificar lo que quiera contaminar su vida de afuera. Y mostraremos siempre la santidad manifestada en la vida práctica y diaria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.